Buenos días, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias en esta mañana. Que el Señor nos permite una vez más estar delante de ustedes, delante de nuestro Padre Celestial. Que esta mañana que podamos recibir delante de Dios esa bendita presencia, su bendita palabra, sea un algo tan especial en nuestros días, que sea algo que debemos de vivir y es buscar y experimentar en nosotros, hermanos, es la bendición de Dios. De que tal manera de que Él esté con nosotros todos los días, que Él esté con nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Siempre dependamos de que Él se mueva en nuestras vidas, de tal manera, hermano, que nosotros podamos entender que Dios es bueno, que Dios es grande en misericordia, y que podamos nosotros caminar entendiendo cuál es la bendita voluntad de Dios, de tal manera que nuestro Padre Celestial se agrade de nosotros cada día más. ¿Qué es lo que buscamos? Agradarle a Dios. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar pendiente. Quiero hablarles en esta mañana la importancia, hermano, de agradar al Padre. Y ese tema le he llamado El Señor camina con los fieles. Muchas veces, hermano, no se entiende que el hombre vive solamente de palabra, pero no vive, hermano, lo que realmente Dios demanda. Diario nos debemos de levantar con el propósito de agradar al Señor. Diario debe de haber en nuestro anhelo, en nuestro corazón, poder agradarle en algo y poder al final de cada día decir: Padre, hice las cosas por llamar tu atención, hice las cosas con tal de agradarte, Padre. Mateo 7:21, meditando un poquito en su palabra, hermano, miraba este pasaje. Y dice, hermano, en 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde mucho creyente, hemos estado hablando de esto, de que en veces no se detienen a pensar en su camino, no se detienen a pensar si el caminar va conforme a la voluntad de Dios, si el caminar, hermano, va de acuerdo a los pensamientos de Dios. Pero, hermano, estamos viviendo tiempos de mucha confusión de algunos, ¿verdad? Muchos que no entienden su caminar, pero sobre todo no se detienen a meditar y a mirar si en realidad sus pasos son los pasos del Señor, si en realidad su caminar va de acuerdo a lo que Dios establece. Sin ponerse a pensar, hermano, de que acá dice un pasaje que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiere decir entonces, hermano, que tomando en cuenta que la palabra dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto nos da a entender, hermano, que el caminar de un cristiano o un creyente no depende de lo que confiese a Jesús como su Salvador. No depende, hermano, que confiese a Jesús como su Señor. Por eso dice Señor, Señor. ¿Qué está diciendo, hermano? Que hay nuestro Dios, nuestro Señor Dios, pero también, hermano, hay un Señor Jesucristo. No todo el que diga Señor, Señor, no todo el que le diga al Padre, no todo el que le diga al Hijo. La gente puede decir, Señor, yo creo en Dios, y otro puede decir, yo creo en Jesús. Pero eso no es un pase, hermano, de que el creyente entre al reino de los cielos. No por decir palabras vamos a agradar a Dios. No por decir palabras, hermano, vamos a entrar a esas promesas
No por decir palabras, hermano, por declarar palabras, la gente o el creyente va a entrar en el reino de los cielos. Dice acá, hermano, porque no depende de las palabras el agradar a Dios. Depende de cómo es su caminar. No depende, hermano, que tantos versículos, que tantas cosas sepamos referente a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar de parte de Dios. Son dos cosas completamente diferentes, completamente, hermano, que no debemos de confundir en nuestra vida. De tal manera, hermano, que el Señor está diciendo que no por las palabras del creyente va a llegar a poseer el reino, sino que el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que camina conforme a sus propósitos. Estoy hablando de una acción, hermano, sino cómo es el caminar del creyente, cómo es el caminar del Hijo de Dios. Muchas veces, hermanos, el propio creyente verá al Hijo de Dios, hermano, vive hablando maravillas de Dios, como decía Job: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, porque hablaba cosas maravillosas, decía Job, que ni yo mismo entendía. ¿Por qué, hermano? Porque no son las palabras que agradan a Dios, no son el hablar bonito de Dios o expresarse de Dios de una manera maravillosa, son las cosas que agradan a Dios. Lo que realmente agrada a Dios, hermano, es cómo es su caminar. ¿Por qué? Porque en Malaquías dice algo, hermano, 1:6, dice: porque el Señor le dijo, hermano, dicen: profeta en tu nombre, muchos aquel día me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos demonios. Claro, por la palabra. ¿Por qué Dios va a respaldar la palabra? ¿Por qué echaron demonios, hicieron milagros? Porque, hermano, Dios, hermano, no va a dejar que su palabra sea avergonzada. Todo aquel que mencione en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se invoque en el nombre de Jesucristo, Dios, hermano, va a cumplir esa palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios tiene poder, hermano, cuando es invocado su nombre. Pero ¿por qué Dios va a cumplir esa palabra en aquellos que no lo reconocieron, hermano? Que se apartaron hacia la maldad. ¿Por qué Dios los va a usar? Porque por causa de la palabra, para que el evangelio, la palabra de Dios, no sea avergonzada. Porque todo aquel que hable de parte de Dios, hermano, use la palabra de Dios, Dios va a responder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios será puesta en alto, hermano. Pero una cosa es la palabra de Dios, hermano, y otra cosa es el hombre o el ministro o cualquier tipo de hombre, hermano. No todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque dice en Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, o menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que dijeron ellos: inmunda es la mesa. ¿Qué es lo que nos está enseñando, hermano? ¿Por qué estos hombres no entraron en el reino de los cielos? Porque ellos no experimentaron el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque le decían Señor, pero en ellos no había temor de Dios. No había temor de Dios, hermano. Ciertamente estaban caminando junto al Señor, pero no todo el que camine junto al Señor, hermano, es agradable a Dios. No todo el que camine junto al Señor. Le voy a mostrar ahorita una lista de los que caminaban junto con el Señor, pero en realidad solamente 3 habían los que realmente, hermano, agradaban al Señor. Porque no todo el que me diga Señor, Señor. Había muchos tipos de gente que rodeaba a mi Señor Jesús cuando Él caminaba. No solamente estaba con sus discípulos, mucha gente le seguía,
mucha gente distinta, con distinta mentalidad le seguía. De tal manera, hermano, de que él no todo el tiempo estaba solo, solamente buscaba solo cuando iba al monte a orar y cuando se reunía con sus discípulos en secreto. Pero, hermano, ¿por qué dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, no entrarán al reino de los cielos? Porque, hermano, ellos habían perdido el temor hacia Él. Hermano, de tal manera que terminaron menospreciando su palabra. Podemos entender entonces, hermano, que el caminar como cristiano no depende de que tanto confesemos al Señor, no depende de que tanto sepamos de Dios, no depende de que tanto nosotros tengamos, como dicen por ahí, al Jesús en la boca. Depende de qué tan importante sea el temor en nuestras vidas, qué tan importante pongamos atención a su palabra, qué tan importante es que nosotros por temor a Él nos apartemos de todo lo malo. Dice que los sacerdotes llegaron a menospreciar su palabra, y no solamente llegaron a menospreciar su palabra, sino que llegaron a menospreciar su nombre. Que depende de ser entonces que el que menosprecia la palabra también va a menospreciar al Señor Jesús, va a menospreciar también a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ellos habitan en la palabra, hermano, de tal manera que todo aquel que diga Señor, Señor, hermano, tendrá que en qué se va a manifestar esta honra hacia el Señor a través de su temor. Por eso yo veo, hermano, que no todo el que confiese Señor, Señor, sino depende de su temor. El que camina con Cristo, el que camina con el Padre, depende de su temor. Estos no desprecian su palabra, no desprecian la palabra del Hijo, no desprecian la palabra del Padre, no menosprecian la palabra del Espíritu Santo. ¿Por qué razón, hermano? Porque los hombres que realmente reconocen al Señor en el Señor, hermanos, son aquellos que aman la palabra, y a través de la palabra, hermano, lo que los lleva a infundir ese temor. Por eso dice que el principio de la sabiduría, dice en Proverbios 1:7, es el temor al Jehová, es el temor al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre que menosprecia la palabra, rechaza la palabra de Dios en su vida, hermano, solamente hablará de boca Señor, Señor. Se acuerda de Dios, se acuerda del Hijo, pero menosprecia su palabra, hace a un lado la palabra de Dios, hermano, de tal manera que le dicen a Moisés en el Deuteronomio 6, verá, en el 6:1 le dicen: estos son los estatutos y preceptos y mandamientos que te prescribo hoy, le dice el Señor. Aprenderás tú a temerme, dice, y las enseñarás a tus hijos. ¿Qué es lo que les estaba diciendo entonces el Señor, hermano? Que la palabra de Dios, todos tenemos en veces la Biblia en casa, pero hay gente que no lee la palabra, quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, pero son las mismas escrituras que enseñan lo que tenemos que hacer. El hombre está esperando, hermano, que Dios, que los ministros, que alguien le hable de esa palabra, teniéndolo cerca de ellos mismos, no tocan su palabra. Qué tan importante es que tú agarres, que Dios te hable a ti, hermano, y te diga, ¿sabe qué? Esto es lo que tienes que hacer. De tal manera que en eso consiste el temor. El temor consiste, hermano, en ser un hombre fiel, un hombre que sabe estar junto a Él. El temor refleja qué tan cerca estamos de Dios. El temor refleja, hermano, qué tan estamos dispuestos a agradarle a Él. Por eso, hermano, que yo veo que no todo el que me diga Señor, Señor entrará. ¿Por qué razón? Dice, porque ellos se volvieron hacedores de maldad, porque ellos habían perdido el temor a Dios. Los menospreciaron su palabra, de tal manera que le habían faltado al respeto a Dios. ¿Cuánta gente, hermano, camina junto al Cristo, pero sin agradar al Cristo? ¿Cuánta gente tiene un caminar como cristiano, hermano, pero solamente vive confesándolo con su boca, vive reconociendo con su boca, pero en su vida, hermano, no hay temor de Dios?
no hay una honra a Dios, no buscaron serle fiel, no buscaron, hermano, estar cerca siempre de Él para entender cuál era su voluntad, hermano, de tal manera que rechazaron su palabra. Hay mucho hombre dice: yo no necesito buscar a Dios porque yo a Dios lo tengo en mi mente, en mi corazón, yo siempre me acuerdo de Dios. Pero ese tipo de creyentes o de tipo de hombres, hermano, que no les interesa la palabra, solamente le dicen Señor, Señor. Solamente le dicen Señor, solamente de palabra. Pero eso no es caminar con Cristo, ese no es el temor a Cristo, ese no es la voluntad de Dios, hermano. Porque dijo Él: si no ustedes no aprenden mi temor, no entrarán en el reino de los cielos, no experimentarán la cercanía a mí. ¿Por qué, hermano? Porque qué tan importante nosotros caminemos con Él. Por eso en Lucas 6, versículo 43 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? A todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o indicaré a quién es semejante. Que es lo que estaba diciendo: ¿por qué me llaman Señor si ustedes no me obedecen? Si ustedes no hacen lo que está escrito, o si ustedes no hacen lo que dicen mis palabras. Mucho creyente, hermano, estaba hablando, dice Señor, Señor, pero no había temor en sus vidas. Solamente eran palabras en sus vidas, hermano. De tal manera que si nos levantamos nosotros y gracias, Señor, gracias, Padre, por este día, me levanto por ti creyendo, y no hay una disponibilidad de poner por obra su palabra, de agradarle en algo, hermano, son palabras al aire, son palabras, hermano. Quiero explicarle que tanta bendición trae, que tanto poder trae el poder agradarle a Dios, el que no nos acerquemos a Dios, hermano, y no salgamos rechazados de su presencia. Hermano, si esto en la vida eterna, si esto en lo espiritual, cuando nos acercamos a Dios, trae una bendición enorme a nuestras vidas, quiere decir que nosotros debemos de estar experimentando el reino de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es, hermano? Por eso dice la Escritura en Mateo, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las cosas que necesitamos, hermano, Dios nos las dará abundantemente. ¿A cambio de qué? Por eso, buscando el reino de Dios, que es andando en el temor. Buscando el reino de Dios significa andar en el temor. Eso es el reino, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que nadie puede caminar dentro del reino de Dios a menos que su vida sea en temor de Dios, a menos que su vida sea fiel a Dios y que haga la voluntad del Padre, el que no menosprecie la palabra. Entonces los cielos se abrirán y las bendiciones, sus necesidades y todo lo que Dios envía para nuestra vida diaria se hará una realidad de nuestra vida. Por eso el Evangelio tenemos que entender lo que es real. El Evangelio tenemos que entender que funciona, hermano. Nuestra fe es mirar lo real de Dios. Y sabemos que Dios es real, Cristo está vivo, nuestro Padre está vivo, la palabra es viva, el Espíritu Santo es vivo, toda nuestra vida es real. Podemos sentirlo, podemos palparlo, podemos clamar y Dios nos oye. Por eso dice acá: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Por eso todo dice: pero todo aquel que viene a mí hoy, yo las compraré. O sea, pero si vienes a mí y caminas conmigo y oyes mis palabras, entonces tú eres un hombre, le indicaré a quién eres. ¿Por qué, hermano? ¿Qué tan hermoso es esto de entender que en este caminar, quienes entrarán en el reino de Dios, quienes buscarán el reino de Dios y la bendición de los cielos, se extenderán, hermanos, sobre todo aquel que clama, aquel que anda en el temor? No todo el que me dice Señor, Señor, si no hay temor en su vida, no entrarán en el reino de Dios. Si no hay la voluntad de poner por obra su palabra, no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque
Porque Malaquías, hermano, nos enseña, Malaquías 1:6 dijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué, hermano? Porque dice, podemos entender que el caminar como cristiano no depende de tanto que tanta, hermano, hablemos del Dios, hermano, sino de qué tanto temor hay a Dios. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Entonces, en el libro de Juan 5:46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Por qué, hermano? Porque dice, ¿cómo creeremos en Dios si lo que está escrito en Dios no se creen? ¿Cómo vamos a creer en el Señor si, hermano, si la gente no pone por obra su palabra? Si no van a creer por obra su palabra, hermano, por eso no es lo importante entender de que el hombre, muchos creen en Dios, pero muchos no le creen a Dios. En Deuteronomio 28 menciona uno, hermano, que el que oye la voz de Dios, hermano, y pone por obra su voz de Dios, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Nadie va a recibir bendición de los cielos, nada más por creer y por clamar y levantar las manos, a menos que sea obediente. Sin embargo, Dios provee a sus hijos, no los va a desamparar hasta que crean realmente, hermano, la voluntad divina. ¿Por qué, hermano? Porque es importante entender que la voluntad de Dios, hermano, tiene que ver con la obediencia hacia su palabra. Nosotros buscamos las bendiciones de los cielos y no las terrenales. Hay gente que piensan que el estar buscando lo terrenal es la bendición celestial, y no es así. ¿Por qué? Porque es fácil entender y ponerlo palabra. Por eso dicen en Lucas, hermano, 13:22, dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el Padre se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dice, os dirán, no sé de dónde sois. Entonces comenzó a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y crujir de dientes cuando veas a Abraham, Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino, y vosotros estéis excluidos. ¿A quiénes Dios va a excluir, hermano, de este reino? Aquellos que, hermano, no enseñaron la obediencia a la palabra, no enseñaron el temor a Dios, sino ellos dicen, hermano, entonces hemos comido y bebido en nuestras plazas. Quiere decir que ellos no buscaron su propio alimento, buscaron su propia instrucción, hermano, de tal manera de que ellos fueron excluidos, porque, hermano, el temor en Dios, hacia Dios, hermano, no había en ellos. Por eso dice que algunos van a entrar queriendo forzar la entrada, pero no podrán, hermano. No todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si no hay temor de Dios, si no hay obediencia a la palabra de Dios, hermano, quedaron excluidos del reino, porque caminaban sin temor delante de Dios. Tanto así, hermano, que la Escritura dice que en la generación de Noé, no eran justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Abraham, hermano, el padre de la fe, yo le digo en Génesis 17:1, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque el temor a Dios, usted sabe que Dios probó la vida de Abraham, probó su temor. Y cuando Dios probó su temor de Abraham, hermano, usted sabe que Dios le proveó todas sus necesidades a Abraham. De tal manera que Dios, hermano, enviará, hermano, a probar nuestras vidas si en realidad somos hombres obedientes, temerosos a Dios. Porque hay quienes menosprecian su palabra, hay quienes viven rechazando su palabra, hay quienes viven atacando, hay quienes viven menospreciando,
Y téngalo por seguro, hermano, de que no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque se necesita el temor a Dios. Tanto así que cuando mi Señor Jesús caminaba, y que en este camino, hermano, Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿A quiénes, hermanos, en el camino de mi Señor Jesucristo, en su vida diaria, su camino era de santidad, no de inmundicia? ¿Por qué, hermano? Porque en este camino se necesita el temor a Dios. El temor a Dios nos lleva a la santidad. Hay quienes, en lugar de estar a favor de Dios, están atacando, hermano. Por eso el caminar del creyente es su santidad. Son los fieles, son aquellos que son temerosos de Dios. ¿Por qué no entrarán en los reinos de los cielos? Por el temor, hermano. Porque no hay temor en sus vidas. No se atreven, hermano, a manifestar que para agradar a Dios tenemos que agradar en la bendita palabra. Tenemos que agradar a Dios, hermano, conforme a su voluntad. De tal manera, hermano, que honremos a nuestro Padre Celestial por medio del temor, por medio de la santidad, por medio de la obediencia, por medio, hermano, de realmente poner nuestro corazón a agradarle. No todo el que hable y el que exprese palabras, hermano, por muy agradables, va a llegar a alcanzar el reino de Dios, sino aquel que anda en el temor de Dios. El caminar del creyente depende de su esfuerzo de agradar realmente a Dios. El temor nos hace ser prudentes, nos hace ser respetuosos. El temor a Dios nos hace ser hombres que realmente, hermano, demostremos que somos hijos de Dios, realmente estamos en el camino de Dios. El caminar de nuestro Señor Jesucristo en la tierra siempre estaba rodeado de hombres que lo seguían. Y ponga mucha atención, hermano, no vaya a ser cosa de que en este camino hay gente que cree en Dios, que cree que está en el Evangelio, que cree que está haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad, hermano, están fuera de los propósitos divinos. Porque ahí dicen que son cristianos y se dedican a atacar la vida de otros. Mire lo que dice, yo veo, hermano, una lista de hombres que caminaban al lado de mi Señor Jesús, pero que no eran agradables. El primero que agradaba a mi Señor Jesús, hermano, era el Padre. El primero que caminaba con mi Señor Jesús era el Padre. Por eso en Juan 8, versículo 29 llegó a decir el Señor: porque el que me envió está conmigo, o conmigo está. No me he dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. El Padre siempre estaba con él. El Padre siempre caminaba con él, porque mi Señor Jesús era un hombre temeroso de Dios a través de su bendita palabra. Otro de los que estaban ahí, que caminaban junto con el Señor Jesús, eran los discípulos. Los discípulos, hermano, son los fieles. Son los fieles. Estos hombres eran los que realmente eran temerosos. Los apóstoles que llegaron a hacerse, hermano, llegaron a ser temerosos de Dios, caminando en la palabra, ejerciendo la voluntad de Dios. Los que estaban pegando todo el tiempo, hermano, apoyando al Señor Jesús, apoyando, hermano, dejando de que la palabra no sea vituperada, no sea avergonzada. Porque, hermano, de tal manera que ellos defendieron con su vida, defendieron el Evangelio. Otros estaban ahí, los Judas. Hay Judas en este camino también. Hay muchos Judas. Y los Judas son los infieles. Los Judas son los traidores. Los Judas creen que son los que hacen la voluntad de Dios. Y lo único que quieren es echar abajo el Evangelio. Lo único que quieren es desprestigiar a los hombres de Dios. Lo único que quieren, hermano, ustedes saben que los Judas solo viven para entregar a los que realmente predican la verdad.
Usted sabe que los Judas, la palabra Judas significa alabanza, son los que endulzan el oído. Judas era un hombre que tragiversaba, hermano, el evangelio, de tal manera que cambiaba todo propósito, hermano, de la voluntad de Dios, de tal manera que dando falso testimonio, hablando mal de lo que no era, hermano, porque existen los Judas en este camino, en el evangelio existen los Judas traidores, que no están a favor del evangelio, sino están en contra. Así que en este camino, hermano, hay gente que camina muy cerca de los ministros, ciertamente caminan cerca, hermano, muy cerca, pero que terminarán traicionando, terminarán, hermano, queriendo echar abajo la verdad. Usted mirará, hermano, pero afortunadamente, qué bueno, verá que estamos tocando este tema, porque aparecerán los hermanos que de una manera no entienden lo que hacen. Judas, hermano. Estos son los que quieren ver la caída de los ministros, el pueblo teniendo una apariencia de amistad y de amorosos. En este camino no todos son de Dios. En este camino existen también los Judas, y los Judas, hermano, usted sabe que aunque caminaba cerca de él, Judas se llegó a convertirse, hermano, en un falso apóstol, de tal manera que llegó a volverse hijo del diablo. También estaban ahí, quien rodeaban a mi Señor Jesús en su caminar diario, estaban las mujeres. Las mujeres representan los débiles en la fe. Por eso en la guerra, hermano, dice en Josué 1, que los que iban a la guerra eran hombres valientes, menos no iban las mujeres, sino iban los niños. Las mujeres representan los débiles en la fe. Mucho creyente, hermano, que son débiles, que por todo hay que estarlos levantando, que por todo hay que estarlos fortaleciendo, que por todo se están quejando, de tal manera, hermano, que hay quienes se están quejando todo el tiempo de su vida. Estos caminaban con Jesús, en lugar de fortalecerse en la fe, siempre vivían, hermano, atacando, o sea, llorando por sus necesidades. Estaban también ahí los niños. Había mucho niño también que seguía. ¿Por qué, hermano? Porque los niños representan los incrédulos, los inexpertos. Mucha gente, los niños representan los incrédulos, los inexpertos. Los que realmente, hermano, por todo dudan, por todo desconfían, por todo van en contra, hermano, de la voluntad divina. Los niños que se llegan a jugar, hermano, a no ponerle la importancia al evangelio, no afirmarse el evangelio, lo que piensan que solamente es de pedir, hermano, y recibir. Son los que creen, hermano, que el evangelio son aquellos de extender la mano y hay que dárselos. Hermano, por eso es importante entender que todos aquí en esta vida vamos a dar cuenta, como vamos a dar cuenta después. Aquí también estaba también la familia de mi Señor Jesús. En ellos estaban, hermanos, los que no creen en Él, los que no lo reciben. Por eso Él decía, es profeta, dice, nadie es profeta en su propia tierra, porque ni en Él creían, hermano. ¿Por qué? ¿Cuántas veces de nuestras familias, cuando nos afirmamos, cuando a veces está uno enseñando, hermano, está hablándole de Dios, hermano, y no creen a la bendita palabra, no creen que Dios se está levantando? Imagínense caminar, mi Señor Jesús, con gente que le digan, yo no creo en ti, Señor Jesús. Yo no creo en ti, en tus tonteras, yo no creo en ese evangelio, yo no creo, y empiezan a desprestigiarlo, a no reconocer que esto viene de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay quienes se dicen, pero en realidad no lo son. Por eso mi Señor llegó a decir, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Si tú dices, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, dice, aún los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que nos está enseñando, hermano? Que en este caminar
No todo el que diga que cree en Dios, hermano, realmente es agradable a Dios. Nadie es profeta en su propia tierra. Estaban también con él, junto a él caminaban los fariseos. Los fariseos son aquellos que llevan una vida de apariencia. Una cosa son en el templo y otra cosa son en la calle. Los fariseos son aquellos que menospreciaban a los demás porque se creían muy santos, muy santos. Los fariseos son aquellos que solo lo confiesan, creen que haciendo otras cosas van a agradar al Padre. Los fariseos, hermano, solo les importaba el quedar bien con los demás. Les quedaba bien con los hombres, menos agradar a Dios. Ese es el fariseo que caminaba junto al Cristo. ¿Cuánto fariseo, hermano, que les interesa más agradar a los hombres que a Dios? Es importante entender que nosotros no seamos parte de esta lista, no seamos parte de que el temor de Dios esté en nosotros, hermano. Que el temor de Dios, hermano, el camino de la santidad, el camino de honrar a Dios realmente esté en nosotros. Porque estos hablaban, estos solamente, hermano, expresaban con sus labios, pero no había temor de Dios. Fueran excluidos del reino de los cielos. Quiere decir que no experimentaban, hermano, lo hermoso, lo rico del evangelio. Desafortunadamente, la misma escritura nos enseña, hermano, que el evangelio y la fe no es para todos. Por eso es importante entender que buscarán la manera, hermano, de callar nuestras vidas, de desprestigiar nuestras vidas, pero esto no nos debe de asustar a nosotros, porque así caminaba mi Señor Jesucristo. Así caminaba. Cada vez que Él se levantaban, aparecían los fariseos, pero también ahí también estaban los intérpretes de la ley. Estos intérpretes de la ley son los que todo cuestionan, los que todo lo saben y que no se dejan enseñar. Por eso, hermano, bendecimos al hermano Medardo Vázquez Carrillo. Dios te bendiga. ¿Por qué, hermano? Porque si algo tenemos que entender, hermano, que hay gente que cree que sabe todo esto. Hay gente que son usados y los bendecimos en el nombre de Jesús, verá, porque en veces, hermano, así como hay mucho intérprete que cree que sabe todo esto, que cree que entiende estas cosas y se dan el lujo de entender que la palabra la pueden interpretar, la pueden usar a su manera. De tal manera que imagínense que mi Señor Jesús todo el tiempo caminaba con hombres, hermano, que creían que sabían más que Él. Creían que a ellos les revelaba Dios más que a Él. Hermano, hay gente que creía que por su conocimiento merecían el reino de Dios. Merecían que, gente que cree, hermano, que por creer, hermano, que interpreta mejor las escrituras. Porque una cosa es la interpretación y otra cosa es la revelación. A ellos se lo interpretan a su manera, pero Dios o el Espíritu Santo es el que interpreta su bendita palabra conforme a la voluntad del Señor a nuestro corazón, a nuestras vidas. No se dejan enseñar, todo lo cuestionan, todo lo saben, a ellos todo les muestra Dios. Mi Señor Jesús caminaba con este tipo de gente que solamente de palabra y de boca, hermano, expresaban, pero no se esforzaban por agradar a Dios. No se esforzaban por honrar a Dios. No se esforzaban por poner por obra su palabra. Ninguno que hable solo de palabras y diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En los reinos de los cielos se entra a agradar al Padre. Se entra por temor a Dios. Se entra por amar su palabra y experimentar realmente su presencia. ¿Quiénes caminaban realmente con el Cristo? Aquellos que le eran fieles, aquellos realmente que temían a Él. También estaban ahí las multitudes. Otros de los gente que seguían mucho a mi Señor Jesús eran las multitudes. Estas multitudes solo buscaban lo terreno, lo material, el sustento para sus vidas, pero vivían sin compromisos delante de Dios. Yo no sé, hermano, pero
Pero si nosotros nos levantamos solamente a pedir lo terrenal y lo material y creyendo de que eso está agradando a Dios, no, hermano, eso no agrada a Dios. Lo que realmente agrada a Dios es el temor. Porque esto es cuando mi Señor Jesús le dijo: ustedes me buscáis no porque vieron la señal, sino porque les di de comer. Hermano, dice que se molestaron tanto que se volvieron atrás, y aún, hermano, mucho discípulo dice que se volvió atrás y ya no andaba con él. Porque cuánto creyente va a andar junto al Cristo, pero solamente pidiéndole, buscando que les den el sustento diario, buscándole que les den lo material. Aunque estaban junto a él, no lo buscaban por lo que él era, no lo buscaban por lo que él hablaba, sino lo buscaban por las cosas materiales. Eran muy materialistas estas multitudes. Aunque estaban junto con el Cristo, a ellos no le importaba el Cristo, a ellos le importaba lo que el Cristo daba de parte de Dios. También veo yo que estaban los saduceos. Los saduceos representan, hermano, aquellos que no creen en los milagros, aquellos que no creen en un cambio de vida, aquellos que no creen en que Dios pueda cambiar a las personas, porque estos saduceos no creían en la resurrección. La resurrección son cambios de vida. Qué difícil que hayan hombres que no creen en el cambio, que no creen que Dios tenga poder para cambiar la vida de la vida de un creyente, la vida de los hermanos. Ahí están, hermano, menospreciando la vida de otros porque creen que Dios no puede cambiarlos. Todo ese tipo de gente rodeaba a mi Señor Jesús todos los días. Sin embargo, ahí estaban los discípulos, que eran hombres fieles, hombres, hermano, que realmente querían hacer la voluntad del Padre. Y de último veo yo, hermano, a lo mejor hay más, pero veo yo estos, que también estaba ahí María Magdalena. María Magdalena representan todos aquellos adoradores, los que son agradecidos y viven para servirle. María Magdalena era una mujer que representa, hermano, aquellos hombres y mujeres que fueron liberados, aquellos que realmente son agradecidos. Se volvió un adorador porque siempre vivía a los pies del Cristo. Qué hermoso es que vemos que los que le siguen y los que le adoran estaban ahí. Estaban ahí. Uno porque Dios los había perdonado y otro porque Dios los había llamado. Qué hermoso es que Dios nos llame. Lo amamos, le servimos y le somos fiel porque nos llamó a esa salvación, pero también nos llamó a servirle. Qué hermoso es que seamos como Magdalena, por lo que Dios nos perdonó, por lo que Dios nos liberó. Por eso hoy le servimos, por eso hoy le seguimos donde quiera que va. Por eso muchas veces el hombre piensa que el Señor se agrada. Se va a agradar de nuestras vidas, hermano, por decir palabras, por mencionar palabras hacia Dios. No se ponen al pensar que Dios caminará con los fieles, aunque gente vaya rodeándolo, aunque gente vaya en ese camino. No de todos Dios se agrada. ¿Por qué? Porque no hay temor en sus vidas. Solo están hablando, solo están menospreciando, solo están en la boca, tienen, hermano, lo desagradable a Dios. En el Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. He aquí será el hombre bendecido, el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que al hombre que teme al Señor, el hombre que realmente le llama Señor y que anda en sus caminos y que obedece a la palabra, va a tener una familia bien bendecida, una familia próspera, una familia que camine conforme a la voluntad de Dios, una familia que tenga el respaldo divino, una familia que su vida esté en paz. Qué hermoso es, dice, serás bienaventurados y te hará bien, y tu mujer será como vid. Siempre serán una familia que dé fruto
¿Por qué, hermano? ¿Qué tan importante es decirle Señor, Señor? Hoy tú con tu familia y andas en el temor a Dios. Qué hermoso es que en una casa haya la paz del Señor. Qué hermoso es que la presencia de Dios esté en una casa. Hermano, que de toda su necesidad de su vida dependa del temor a Dios. Y no depende, hermano, de estar pide y buscando y criticando y hablando mal, hermano, e ir yendo en contra de siempre, hermano, y creyendo que Dios, esa persona o ese creyente agrada a Dios. Eso no es alguien que agrada a Dios. Ese es alguien que está fuera del reino de Dios. Porque en el reino solamente entran los que temen a Dios, los que no menosprecian su palabra, los que aman su presencia, los que les gusta estar junto al Señor, los que les son fieles en todo. Salmo 101:2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará de dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Mira, hermano, qué hermoso es, dice que a los fieles los expondrá junto a él. A los que temen al Señor, qué hermoso decir que el Padre te diga: camina junto a mí, está cerca junto a mí, porque anda en el camino de la perfección, en el camino de aquellos que dice que le sirven a Dios, son llamados a servir el hombre que le teme a Dios. Hermano, por eso no todo el que me diga Señor, no diga el que le diga palabras, realmente es el que agrada a Dios, realmente es el que Dios se complace, sino aquel que realmente le teme a Él, realmente lo santifica a Él, realmente, porque el que nos pone al lado de Él es Él, el que Él quiere que caminemos con Él es Él. Pero para eso, hermano, tiene que haber un deseo, debe de haber un propósito en nuestras vidas, de siempre andar en el temor, amando su palabra, sabiendo que a través de la palabra se abren las bendiciones del reino, se abre el corazón de Dios, se abren los cielos, se abre todo propósito divino sobre nuestras vidas. Queremos que Dios derrame hoy su bendición sobre nuestras vidas, entonces seamos obedientes a su palabra, entonces caminemos en el temor a Dios. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Él es bueno, Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Vean lo que dice: pues nada falta a los que le temen. Hermano, dice que Él nos defiende. El Espíritu Santo está junto con nosotros. Hermano, porque dice que nos hace confiar en Él, nos hace temerlo a Él. Quiere decir, hermano, que el temor nos acerca cada día más a Él. Dice, y nada le falta a los que le temen. Estos hombres buscaban a Dios por sus palabras, hablaban palabras, a veces en contra y a veces con halagos, porque hay quienes caminan, hermano, en contra, hay quienes caminan con halagos, pero hay quienes realmente, por eso dice la Escritura, no améis de lengua, no améis de palabra, sino de hechos. Estos hombres fieles caminaban demostrándole a Él que realmente merecían estar junto a Él. Y Dios se pone alrededor de aquellos hombres, el temor a Dios, porque el ángel, el Espíritu Santo acampa alrededor de nosotros. Dios nos guarda, Dios nos protege nuestra vida, Dios está siempre con nosotros. Pero quiero que entendamos que las palabras no agradan a Dios, sino es el temor a Dios. Que no por decir palabras, por eso Él dijo, no decir, en vano me honran con su boca porque su corazón está muy lejos de mí.
o enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué está diciendo? No son por las palabras, no son porque lo halagues con palabras, sino porque el temor a Dios, de andar en el camino de la perfección, andar en el camino de la santidad, andar en el camino de la rectitud, andar en el camino de la obediencia, realmente toda la bendición, dice, nada nos faltará. Dios estará con nosotros, obrará en nuestras familias, hermano, obrará en nuestra vida personal. Jehová 25, digo en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué hermoso es que siempre estemos intimidando, que estemos muy cerca de Él. ¿Quiénes? A los que temen su nombre. Los que caminan con el Señor son los que le temen, los que confían en Él, y su caminar es perfecto. Esos son realmente el hombre temeroso, el que le teme, el que confía, el que su caminar es perfecto, el que está siempre a Él, hermano, el que le sirve, el que no camina en contra, el que no está hablando mal de Él, el que no está hablando mal de su evangelio, el que no está hablando mal de los ministros, que no está hablando mal de su pueblo, hermano. Los que realmente, hermano, el temor les infunde, el temor reverente de no fallarle a Dios, de no alejarse de Dios, de hacer su voluntad y no ir en contra de ellos, los cuales les son fieles donde quiera que vaya. Por eso dice en el Salmo 33:18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Oh, hermano, ahí mismo en el Salmo 34 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Todos los que buscan a Jehová, todos los que buscan al Señor, hermano, tienen que ser hombres fieles, hombres temerosos, hombres realmente. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor y no teme a mi palabra, no teme a mi presencia, no entrará, porque menospreciaron su palabra, porque la gente quiere agradar a Dios de boca, pero no quiere agradar a Dios en el temor, no quiere agradar a Dios en la santidad, no quiere agradar a Dios en la obediencia, no quiere agradar a Dios en realmente hacer lo que al Padre le agrada, porque el Padre nunca lo abandonó, el Padre siempre estuvo con él, el Padre siempre lo ayudó. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo era un hombre que temía, él respetaba, honraba, un hombre que le importaba mucho lo que el Padre dijera de él. Si nosotros nos levantamos de pura palabra, Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos pide, lo que Él nos enseña, entonces, hermano, es palabrería, es en vano. Nadie puede agradar a Dios de boca. Nadie puede agradar a Dios de boca. Para agradar a Dios y empezar a agradarle a Dios, en nuestra vida tiene que haber el temor. En nuestra vida tiene que ver, proponernos realmente andar en el camino de la obediencia, de no menospreciar su palabra, de no rechazar la voluntad de Dios. Entonces las bendiciones de los cielos, hermano, se derramará sobre el hombre si andas en el temor a Dios. Nada te faltará, Dios mismo estará contigo, Dios mismo hará que tu familia no te falte nada, que en tu vida siempre tengas la provisión de Dios, siempre veas la mano poderosa de Dios, siempre veas que Dios, hermano, te ayuda, te levanta, te sana, te fortalece, porque qué tan importante es, sabiendo que el que tiene a Dios lo tiene a todo. Cristo es la plenitud de todo. ¿Qué nos hace falta si Dios está con nosotros? ¿Qué nos puede hacer derrotar si Dios está con nosotros? ¿Qué puede ministrarlos, hacer nuestra caída si Dios está con nosotros? ¿Qué puede nosotros, hermano, algo que Dios no pueda proveer en nuestra vida si Dios está con nosotros? ¿Por qué? Porque el hombre que anda en el temor, anda en la obediencia,
es aquellos que realmente entraron al reino de los cielos, aquellos que realmente honraron al Padre, los que realmente dijeron: Señor, lo que tú digas, eso haré. No seamos como estos hombres, verán, hermano, que disponían su vida. Cada uno de ellos andaban los infieles, los traidores, los halagadores, los débiles, los incrédulos, los que no creían ni lo recibían, los que llevaban una vida de apariencia, los que cuestionaban todo, los que no se dejan enseñar, los que buscaban lo terrenal sin compromiso a Dios, los que no creen en los milagros, los que no creen en un cambio de vida, y ahí estaban, hermanos, los adoradores, y ahí estaban los servidores. Están aquellos los que les sirven a Dios por haberlos llamado, y ahí estaban los adoradores por haberlos perdonado. Qué hermoso es que los que confían en Dios, los que temen a Dios, los que andan en el camino de la perfección, se volvieron hombres fieles a Dios, hombres fieles en Cristo. Camina, hermano, en esta mañana caminemos con el Señor, no por palabras, sino en temor a Dios. El hombre que teme a Dios tiene el respaldo de Dios. El hombre que teme a Dios, nada le hará falta. Nada le hará falta en su vida, por cuanto ama a Dios, camina con Dios, no por palabra, sino porque le teme a Él. Un temor referente, un temor que realmente lo exalta y le da el lugar y la posición. Cuídate de que en ti no haya alguna manifestación de negatividad hacia Él, porque créame, hermano, que Dios ama a aquellos prudentes. Dios está con aquellos que realmente aman, realmente es aquellos que le buscan por lo que es y no por lo que da. Dios bendiga tu vida esta mañana. Bendecimos a los hermanos que se conectaron. Gracias, hermano. Bendiga a los hermanos, ¿verdad? Que Dios le revele en su propósito, le revele su voluntad, le revele el propósito divino. Pero créame que nadie va a agradar a Dios. Nadie agrada al Padre solo por palabras, sino por temor a Él. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Hermano, le pedimos que comparta el mensaje, hermano. Hermano, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Hermano, agréguese a la página. Hermano, les esperamos el viernes, hermanos, a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana en Cerrito, Canacín, Yucatán. Que Dios me los bendiga. Ayúdenos a compartir para que, hermano, el mensaje de la salvación llegue a muchos y muchos se conviertan al Señor por causa de la bendita palabra de Dios. Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.